Jesús derrotó el dolor. Artículo. Paivaneto. Fuente. Reflexión de buena voluntad extraída del libro Jesús, el dolor y el origen de su autoridad, el poder del Cristo en nosotros, de noviembre de 2014. Actualizado en 2018. En mi libro Jesús, el dolor y el origen de su autoridad, el poder del Cristo en nosotros, les presento una extensa disertación sobre el dolor y, a partir del extraordinario ejemplo del Cristo, la capacidad de vencerlo. No para sentirnos derrotados por el desaliento, sino para mirar hacia la victoria, ya que los he capacitado para tomar del tormento y, con él, impulsar el coraje. Por oportuno, destaco aquí el siguiente fragmento. Mediante el dolor, el Cristo alcanzó también su divina autoridad, y no esquivó su infortunio ni fue derrotado por él en el supremo sacrificio de la tortura y de la crucifixión. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, si fuera vuestra voluntad, que se haga de acuerdo con ella, y no con la mía. Evangelio, según San Marcos, capítulo 14, versículo 36. Sobre el desprendimiento del Cristo y su entrega a la voluntad del Padre Celestial, así declaró, en una entrevista a la Superred Buena Voluntad de Comunicación, Radio, Televisión e Internet. El Dr. Ricardo Mario González, profesor de Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, USP, y misionero budista de la verdadera Escuela de la Tierra Pura, orden japonesa fundada en el siglo XIII, por el maestro Shinran. Para el budismo, la principal experiencia del ser humano a ser vivida sería una experiencia de vaciamiento del ego, de despojarse. Tenemos aquí un texto básico del apóstol San Pablo con ese concepto. Es la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Hablando de Jesús, el apóstol San Pablo dijo lo siguiente. Él tenía condición divina y no consideró que el ser igual a Dios como algo a lo que se debía aferrar cuidadosamente, sino que se vació a sí mismo y asumió la condición de siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Y, hallándose en forma humana, se humilló incluso más y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El término central de este pasaje es el vaciar. En el texto griego, encontramos la forma ekenosen, que viene del verbo kenoo, que significa vaciar, vaciamiento, despojamiento. Entonces, en torno a esa noción, estamos en un terreno que es común al cristianismo y al budismo. Yo diría que en ese texto el apóstol San Pablo presenta a Jesús como un modelo a seguir para aprender el despojamiento. Lo más destacado es mío. Es del educador celestial la enseñanza básica que ejemplificó su condición unida a Dios. Antes, el mayor entre vosotros sea como el menor, y el que dirige, como el que sirve. Evangelio, según San Lucas, capítulo 22, versículo 26. Esta es la política de Dios, ejercida por la autoridad del Maestro Jesús. El verdadero político es aquel que sirve y que no se sirve. ¿Cuántos ejemplos existirán hoy en el mundo? Como vimos, Jesús se privó de la propia voluntad en beneficio del semejante, pero no dejó de predicar la doctrina que trajo del Padre Celestial. Pero, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles, decid. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Jesús, San Lucas, capítulo 10, versículo 10 y 11. ¿Entendieron? En mi obra, La misión de los 70 y el lobo invisible, resalto que aunque no haya sido aceptada por la, entre comillas, ciudad, la palabra de Jesús de forma alguna podemos dejar de proclamar lo que vinimos a hacer por voluntad del Creador. Jesús persistió más allá del, entre comillas, fin, porque resucitó y garantizó. En vuestra perseverancia, salvaréis vuestras almas. Buena nueva, según San Lucas, capítulo 21, versículo 19. Ante este pujante ejemplo de dedicación al prójimo, el misionero de Dios necesita comprender el dolor como instrumento de victoria ante el cielo, para tener el poder de reformar la tierra. Al final, el buen trabajador, al integrarse en Dios, recibe, por merecimiento personal, la iluminación de la autoridad del Cristo, con el fin de transformar a los seres terrenales y espirituales. Porque vosotros sois el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Habitad y andar entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Segunda epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV. es escritor, periodista,
conductor de radio, compositor y poeta brasileño.